título de la enseñanza de esta noche: aprendiendo a esperar en Dios. Y el texto base está en el libro del profeta mayor Isaías, en el capítulo 40, desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, diga conmigo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén y amén. Pues hace 2000 años Él nos dio todas las cosas en Cristo, pero poco a poco nos va revelando esos regalos, ¿verdad? Y al día de hoy, lo que caracteriza a la humanidad es la ansiedad. La ansiedad por todo. Ansiedad por todo. Y quiero decirles que esa impaciencia, el afán, esa ansiedad, la preocupación son manifestaciones del carácter. Ahí se manifiesta el carácter de una persona, ¿sí? Y estas manifestaciones del carácter pueden llevar a una persona ¿a qué? A abortar el propósito, la meta o el sueño de su vida. Alguien que se deja llevar por la impaciencia, alguien que se deja dominar por el afán y la ansiedad, y alguien que se deja inundar de la preocupación, en cualquier momento puede abortar el propósito de su vida. Abortarlo es matarlo, destruirlo. Y si su característica principal es la ansiedad, lo que menos quiere él es empezar de ceros. ¿Por qué? Porque está ansioso, esperando un final que no ha entendido, ni sabe dónde está aún él. Y debido a esa preocupación, ese afán, esa ansiedad, esa impaciencia, en cualquier momento puede destruir, matar, abortar el sueño de su vida. Un hijo de Dios que conoce el propósito y la voluntad de su Padre tiene las herramientas para enfrentar y vencer todas esas situaciones. Un hijo de Dios tiene las herramientas para vencer la ansiedad. Entonces, escuche esto. No es que a un hijo de Dios no lo toque la ansiedad. No es que a un hijo de Dios no lo toque la impaciencia, el afán, la preocupación. Sí, están ahí, pero tenemos las herramientas para vencer esa situación y circunstancia. Amén. Y esperar tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Y también tiene que ver con la manifestación y la expresión del amor de Dios. Póngale cuidado. Miremos, ¿qué dice Gálatas 25:22? Dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Paciencia. Entonces, alguien, oye iglesia, alguien que ha madurado en el Espíritu, alguien que ha crecido en la vida cristiana, lo caracteriza algo: da fruto de paciencia. Es una persona que sabe esperar. Es una persona que puede esperar. Es una persona que ama el esperar. Mire el versículo 7 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Está hablando del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
y todo lo soporta. Oiga, qué tremendo. Alguien paciente manifiesta amor. ¿La iglesia está aquí o no? Entonces, dese cuenta que la actitud de afanarte por lo que sea, la actitud de preocuparte por lo que sea, la actitud de impacientarte por lo que sea y vivir y entrar en ansiedad, te va a aislar y a apartar de manifestar el amor de Dios. Mire que según lo que leíamos en Isaías, hasta los jóvenes se cansan y se fatigan. Dice que los más fuertes caen. Entonces, ¿en dónde está el secreto para esperar y esperar en el Señor? ¿Cuál es ese secreto? Créame que me impacta hoy al ir a la palabra. ¿Por qué? Porque siempre hay una voz interna, siempre no, en un proceso de crecimiento espiritual, en un proceso de alguien que está caminando en el desierto de su vida para llegar a la tierra prometida. Estoy hablando un lenguaje espiritual. Hay una voz del hombre viejo, del demonio o del mundo que siempre te va a decir dentro de ti: te falta amor. Y siempre anda uno diciendo: ¿dónde está ese amor? Y claro, como anda uno buscando el amor para sentirse amado, también hay otra voz más fuerte que nos dice: pues yo no puedo amar, yo no sé amar, y nadie me ama. Y cuando uno viene a la palabra y la escudriña a la luz del Espíritu Santo, y el Señor nos dice en su palabra que una de las manifestaciones de la vida del creyente que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que se sumergió en el reino de Dios y que por la gracia de nuestro Padre en Cristo Jesús vive lo sobrenatural, es que puede, sabe y quiere esperar. Puede, sabe y quiere esperar. Y que el solo hecho de que usted con paciencia espere, ya está en el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. Si no, permítame algo. ¿No es amor que alguien sea paciente con nosotros en nuestros errores? No puede haber una manifestación de amor más grande. Esa voz de alguien que dice: deme una oportunidad más, deme otra oportunidad. Cuando alguien dice: ya no hay más oportunidades, me cansé, está diciendo: rechazo el amor de Dios. La pregunta es: ¿por qué te cansas? Porque no has madurado en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y venga para acá. Hay preguntas que debemos contestarnos. Una: ¿por qué yo debo esperar en el Señor? ¿Por qué? ¿Para qué debo esperar en el Señor? ¿Qué me ayuda a esperar en el Señor? ¿Qué es esperar en el Señor? ¿Sí? ¿Cómo esperar en el Señor? ¿Cómo? Y hay una pregunta ahí que quiero compartirle, y es: ¿cuál es el enemigo número uno del esperar en Dios? ¿Sí? Y pues toquemos el tema concreto: paciencia. La palabra paciencia viene del hebreo erek, con K, E-R-E-K. Paciencia viene del hebreo erek y viene del griego hupomone, como suena. Hupo significa bajo y mone, permanecer. Entonces, alguien que ejercita la paciencia es alguien que tiene la habilidad de permanecer bajo ciertas condiciones que por lo regular
no están a su favor ni a su gusto. Y el mundo nos dijo que amor era todo lo contrario, estar bajo condiciones que todo esté a mi favor y a mi gusto. ¿Hay alguien acá? A eso le llamamos amor. Entonces amor es todo lo contrario. Que usted esté permanecer bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Las contrarias, las adversas. Un hombre que comete un delito tiene que permanecer bajo las rejas durante unos años o meses. Y ahí tiene que esperar. Por más que esté ya en un patio de una cárcel y grite y se desespere, grite y diga lo que quiera, hay una autoridad superior que le dijo 3 años en ese lugar. Entonces, entrar en la vida del Espíritu es entrar en realidades donde supuestamente te falta algo, pero ya lo tienes. ¿Es voluntad de Dios lo que espero? ¿Es bíblico? ¿Lo que usted está esperando es bíblico? Y 4, ¿qué hago yo a diario mientras espero? ¿Qué hago? O simplemente usted está desesperando una película emocional, sentimental o material que usted mismo se montó, fundamentado en el hombre viejo que es guiado por Satanás. Y ese esperar no sirve para nada porque no es fruto del Espíritu. Que en el Antiguo Testamento la paciencia era la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Poca diferencia hay al día de hoy. Poca diferencia hay al día de hoy. Lo que sucede es que nos han presentado un evangelio muy descontextualizado del verdadero propósito de Dios para su pueblo. Que la paciencia designa o muestra la naturaleza del gobierno divino. Miremos el Salmo 86:15. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La paciencia. Le voy a decir algo. Si Dios Padre creador del universo en su naturaleza no expresara la paciencia, tú y yo no existiríamos. La humanidad estuviera destruida. Porque Él tiene paciencia para que vengamos a un verdadero arrepentimiento. Ahora, si Él ha tenido paciencia conmigo para que yo venga a un verdadero arrepentimiento, alguien que ha nacido de lo alto, de su espíritu, de su naturaleza, también tiene toda la paciencia para esperar en Dios. Pero aquí es donde está el secreto de todo. Una cosa es esperar en Dios y otra cosa es esperar en los hombres. Entonces, si Dios es paciente aún con los que merecen castigo y les ofrece una nueva oportunidad y tiempo para arrepentirse, lo primero que debo dejar en claro es ¿qué estoy esperando? Pero más que eso, lo primero que yo debo dejar en claro, conéctese, es que quien está esperando soy yo. Y dése cuenta que la excusa con la que más lo desespera su hombre viejo, el enemigo y todo, es porque usted en realidad no está esperando en el Señor, sino en el otro. Es tanto, su oración ya no es para que lo fortalezca a esperar en el Señor, sino para que en el otro suceda algo. Entonces usted no está esperando en el Señor, usted está esperando en el otro. Recuerde que la paciencia es fruto del Espíritu, manifestación de que alguien ya da fruto del Espíritu. Perdón, ¿cómo se glorifica a Dios?
según Juan 15:8. ¿Llevando qué? Entonces, alguien que es muy paciente, llena de gozo la presencia de Dios. Dios dice: me gozo contigo, hija. Mira cómo tienes de paciencia. Mira cómo tienes de paciencia. Mira mi hija cómo me glorifica. Mira mi hijo cómo me glorifica. Qué paciente es, porque sabe que si yo quisiera en un segundo haría lo que quisiera, y no desespera por lo que está viendo en el otro o en los demás ni en el mundo. Él en realidad está esperando en mí. Y entonces puede suceder lo que dice Job, lo que le pasó a Job, que en ese momento se presenten los hijos de Dios delante de él, y que Dios, gozoso de verte, lleno de paciencia, y todos los ángeles alabándolo y glorificando, y llega su hijo Lucifer y le diga: Padre, le diga: Lucifer, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Oye, ¿has visto a mi hija? ¿Has visto a mi hijo? ¿Cómo me glorifica Lucifer? Lo hace porque le diste una casa y le diste carro y le diste plata. Dice: no, Lucifer, él verdaderamente nació de nuevo y da fruto. No, quítale algo. Mira, no me lo vas a tocar, y ve y quítale todo, verá que sigue con paciencia. ¿Usted es del reino de Dios o de cuál reino? ¿Usted a quién sirve? ¿Usted de quién es? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Qué hay dentro de usted? ¿En verdad tú entiendes y crees que Dios te dio una vida nueva? Viva conforme a la naturaleza de Dios. Viva conforme a la naturaleza de Dios. Le voy a decir algo. Alguien que puede ejercitar paciencia en el Señor, alguien que puede ejercitar paciencia esperando en el Señor, es el único que puede producir algo en el otro, porque está permitiendo que el Espíritu Santo los sature, no de emociones, sino de presencia. Y cuando esa presencia satura, inunda ese lugar, inunda ese hogar, inunda esa empresa. Y la gente, sin saber por qué, va a empezar a ser tocada por Dios, a ser ministrada en convicción de pecado por el Espíritu Santo, que tú estás manifestando aún sin palabras. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Oye, pero estremécete, ¿no ve todo lo que está pasando? Yo no sé qué está viendo usted. Yo estoy en el Espíritu y soy paciente, porque Él sí tiene el control de las cosas. Entonces, alguien que aún no ha crecido en el Espíritu puede venir a ser instrumento sin darse cuenta de Satanás, porque viene a desesperar a los demás. Hay que hacer, hay que esto, rápido, porque es que Dios, porque es que viene Satanás, porque hay que para allí y corra para allá. Y claro, la gente entra en un activismo, entra en la carne, entra en sus fuerzas, y al año están agotados, y al año están cansados, destruidos. ¿Y dónde está ese Dios del que tanto habla? No, siga creyendo y traiga más platica y siga creyendo, hasta que la gente se satura y se van de ese lugar, y maldito eres, y una cantidad de cosas. No está la vida del Espíritu. Hay es mandatos de hombres. Pero la razón fundamental de la paciencia no está en el otro, está en mí. Mi paciencia produce algo en el otro, pero yo no tengo paciencia para que suceda algo en el otro. Yo tengo paciencia para crecer en el Espíritu y glorificarlo a Él. Ahora, cuando ya usted ignoró al otro, entre comillas ignoró, no le da tanta importancia, sino que sabe que entre más espera, mejor. ¿Quién entendió?
Bienaventurado aquel a quien Dios le entrega un tiempo de larga paciencia y espera en Él. De por sí, le voy a decir algo. En el mismo instante que usted se dé cuenta que no está esperando en el Señor, sino en hombre o en cosas, en ese momento todo cambia para usted, aunque todo sigue igual alrededor de usted. Cuando usted se dé cuenta que lo que usted espera no es en el Señor, sino en personas y en cosas, pero verdaderamente desde su espíritu, usted entiende, dice, pero yo no estoy esperando en ti, sino en que esto y aquel y lo otro. Ahí usted empieza a experimentar lo que Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da el mundo. Ya usted dice, ve, todo sigue igual, pero ya no tiene gobierno sobre mí. Ahora a mí me gobierna es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es cuando la gente le va a decir, te volviste loca, te volviste loco. El fundamento de mi espera no puede depender de una circunstancia o de la actitud del otro. ¿Qué tal es que su esperanza sea que el otro cambie, que esto suceda, que allí suceda? El que nace de nuevo no quiere cambiar situaciones, ni circunstancias, ni personas. El que creció en el nuevo nacimiento se goza en esperar en Él. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante ninguna circunstancia adversa y tampoco se derriba ante la prueba. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante la circunstancia adversa. Entonces, para que usted dé fruto en la paciencia, siempre debe haber una adversidad. Aprenda a amarla, no a acomodarla, no a huirle. Ame la adversidad. Sobre todo cuando nadie te lleva la idea. Sobre todo cuando te sientes rechazado. ¿Por qué te sientes rechazado? Porque estás esperando en hombres. Porque no conoces a Cristo. ¿Por qué maltratas a tus hijos? Porque estás esperando en tus hijos, no en Cristo. ¿Por qué rechazas a tu marido? Porque estás esperando en tu marido. Hiciste de tu marido un ídolo. Y tu esposo es Cristo, mujer. Yo debo esperar no por algo ni por alguien como prioridad. O sea que algo va a poder suceder, ¿verdad? Yo debo esperar y estamos esperando para que crezcas en el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Se te va a ir la ansiedad, la preocupación y el afán cuando entiendas por la sabiduría que Dios da a sus hijos que eso que no sucede y eso que no llega, que te produce algo adentro de impaciencia, es un regalo de Dios para que tú crezcas en paciencia. Por eso la sabiduría dijo: si tú me amas y tú me encuentras, yo valgo más que todo el oro, porque tú no podrías comprar con todo el dinero del mundo lo que produce años de paciencia. Y cuando en el hogar no se educan los hijos para fruto en la paciencia, por eso es que un jovencito con apenas 15, 18, 20 años se disque enamora de otra jovencita, y cuando la jovencita le dice: ya no te quiero a ti, quiero a tu mejor amigo, terminan colgándose, cortándose las venas. Hoy muchos padres no han entendido que un hogar no es más que un campo de entrenamiento donde a los hijos se les prepara para ser verdaderos guerreros de la vida. Y convirtieron los hogares en una mentira hipócrita, donde los enseñan a salir a la calle a decir: mi ropa sí es de marca, que cuando salen al mundo quedan totalmente: ¿y mi papá qué fue lo que me dio a mí? Fue tan pobre este viejo y esta vieja que lo único que me supieron dar fue ropa, comida y cosas.
¿Por qué no me enseñaron a enfrentar la frustración, la derrota, la caída, el dolor, el sufrimiento? Oiga, ¿por qué mis papás no me amaron? Porque como Satanás se metió en la psicología, y hoy la psicología te dice que hay que darle todo. Yo debo esperar no por algo ni por alguien como prioridad. Yo debo esperar y estamos esperando para crecer en el fruto del Espíritu, que es la paciencia. La paciencia en la que Dios te está creciendo no es para hoy o algo específico o alguien en especial. Esa es la excusa de Dios. Ese es el medio, esa es la herramienta que Dios utiliza. La paciencia es el regalo, es el don, es el fruto con el que tú vas a trabajar mañana para establecer el reino de Dios. Pues es esta paciencia la que perfecciona mi carácter cristiano. Alguien que no sabe esperar no tiene carácter de Cristo. ¿Cómo crece la paciencia? Acompáñenme a Santiago capítulo 1. ¿Quién se ha tomado el zumo de un jugo? Es la esencia, lo verdadero de un fruto. Y él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y te regaló el don de la fe para que seas puesta a prueba. Y debes aprender a amar la prueba para que glorifiques al Padre que te ordenó que vayas a su palabra para tener fe y ser probada y crecer en paciencia para que lo glorifiques a Él, no gloria de hombres. Mas tenga la paciencia, o sea, después de que usted está ahí en esa espera, su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿dónde está el hombre perfecto? Esperando. ¿Dónde está el que lo tiene todo? El que sin recibir nada espera con paciencia, porque sabe por la fe que ya lo tiene todo. Nada te frustra. ¿Aló? Perdón. Ahí no cambia el modelo de oración. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con qué? No me va a glorificar. Es que ¿qué pasa con qué, hija? ¿Qué pasa con qué, hijo? ¿Te falta fe? Entonces por eso Dios dice: mándenmela quieta unos meses para que verdaderamente se meta en mi palabra. Y entonces escucho unas tonterías como: el enemigo me atacó y mire cómo me tiene postrada, porque es que yo soy la guerrera supermana del reino de Dios, y sin mí en el campo de batalla la iglesia se cae. Deje de leer tanto cuento de hadas. Dios te tiene quieta y quieto para que crezcas en fe. Y después de que crezcas en fe, sale usted todo orgulloso: yo sé más palabra que usted. Y le dice: pruébenlo. Y después de que lo prueban, le dice: detengan el tiempo ahí, a ver, porque es que lo tengo llamado para establecer mi reino en las naciones. Que espere para que me glorifique en paciencia, porque esa paciencia va a producir en él un peso mayor de gloria. Y el día que esté listo, lo enviaré, y cuando abra la boca, será mi palabra la que él y ella hable. ¿Tú qué quieres? ¿Tú a quién sigues? ¿Tú qué buscas? ¿Dónde estás y para dónde vas? ¿Te está hablando papá Dios cara a cara?
Te está diciendo tu papá, como le dice un amigo mío a su nieta: cálmate, tranquilízate, compórtate. ¿Cómo es que le dice mi amigo? Cálmate, compórtate, cálmate, compórtate. Sí, así está diciendo papá o Dios, te está diciendo: cálmate, compórtate. Señor, cálmate, compórtate. Cálmate de ansiedades y compórtate con paciencia. Con paciencia. Ahora, deje de esperar en hombres y en cosas y tenga paciencia. Entonces, ¿cómo será la oración de intercesión? ¿Qué será interceder? ¿Qué será? ¿Qué será? Pablo no lo dejó. Por esta causa también yo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, en el 1. ¿Cómo? Habiendo oído de vuestra ¿qué? Entonces, si oyó de la fe es porque fueron probados y están esperando. Porque nosotros llamamos fe a todo el que coge y habla un versículo de la Biblia. Dice el Señor: uy, ay, oh. ¿Usted sabe cuándo sabe? ¿Usted sabe cuándo alguien tiene fe? Cuando en medio de la prueba nadie se entera que está esperando con paciencia. Va en silencio. Y solo va. No culpa a nadie, no espera en hombres, ni confía en hombres. Está ahí, caminando. ¿Por qué? Porque mi cobertura es Dios, mi creador es Dios, mi papá es Dios. Ahora, que porque en ese proceso Dios manda a esos ángeles, hombres, aquí en la tierra, para que nos fortalezcan, pero no porque los buscamos. Amén. Dio la vuelta a la esquina y aparece ahí el enviado de Dios, que ni él sabe que es enviado de Dios, para que no lo idolatre. Alguien que espera con paciencia nunca será idólatra, porque sabe que aquí en la tierra ningún hombre puede hacer nada por él. Nadie puede hacer nada por usted. Entonces usted tampoco puede hacer nada por nadie. Orar correctamente. Por esta causa también yo, habiendo oído de que andas en una prueba bien tremenda, esperando con paciencia, y que aún así manifiestas amor a los demás, no ceso de dar gracias por haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué quiere decir? Que así nada se le arregle, a la vuelta de la esquina en su proceso lo veas cara a cara a Él. Cuando lo veas cara a cara a Él, a ti no te va a importar nada de lo que está sucediendo acá, porque hablarás lo que dijo Pablo: ahora para mí todo es basura, mi Señor, todo es basura. Te veo, mi Rey, te veo, mi Dios, ahí estás, mi Creador. Señor, qué gloria, que Él se nos revele cara a cara. Pero no para decirle: ay, siquiera llegó Jesucristo, es que mi hijo está en droga, ¿será que puede? Señor, no he pagado en el banco. Irresponsable, deje de malgastar la plata. San Gabriel, alcánceme la varita. Por eso no se le revela más de uno, porque los agarraría a varita. La paciencia solo crece bajo las pruebas. Leámoslos del 2 al 4, todos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios mío, ayúdeme despacito. Haga de cuenta que esto es el manjar, el plato que a usted más le gusta: caviar, pollo.
lo que sea, masato con lo que sea, mano. Pero mire, dice, mas tenga la paciencia, o sea, mas tenga la fe que usted ya tiene y que lo está probando y lleva esperando con paciencia la obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Y ahí sí, ¿qué va a pasar? No le va a faltar cosa alguna. Entonces, la perfección y la plenitud no está en que el otro cambie o que esto llegue o esto suceda. Dios mío, has abierto los ojos de mi espíritu y toda la gloria es a ti. Venga, siga conmigo. Yo debo esperar solo para crecer en la paciencia. Por eso en el libro de Proverbios y en Timoteo dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquel que se quiere enriquecer rápidamente terminará en ruina y todo lo que ha producido será para el que trabaja para los pobres. Porque cuando tu ansiedad es por riquezas terrenales, usted nunca tendrá, ni tiene, ni ha tenido fe. Entonces usted nunca será probado, usted nunca tiene que esperar. Y el que solo quiere tener plata nunca la puede disfrutar. Porque como usted lo que quiere es tener plata, pues su constante es: no la debo gastar. Yo no entiendo ese principio. ¿Para qué llenar una habitación de billetes si no los puede gastar? Si hay algún idólatra al dinero, léase de vez en cuando el Salmo 49, pero bien despacio. A los que aman al dinero, bien despacio, bien despacio. Amén. La paciencia es el fruto del Espíritu que me establece en la confianza en el Señor. Oiga, escuche, la paciencia es el fruto del Espíritu que me establece en la confianza en el Señor. Porque si usted no tiene una excusa para esperar en Él, ¿cómo va a aprender a confiar en Él? Y entre más grande sea lo que espera, más grande será la revelación de su Dios a su vida. Aprenda a diferenciar entre esperar en hombres y esperar en Dios. ¿Usted ya no espera en hombres? Ay, que la hermanita no cambie. ¿A usted qué le importa? Ay, que este no cambie. ¿A usted qué le importa? El hombre pierde sus bendiciones por no confiar en el Señor. Y estoy hablando de Efesios 1:3. El hombre pierde sus bendiciones por no confiar en el Señor. Porque Él dijo, confiar es fe. El justo por la fe vivirá. Y si usted no aprende a tener una fe para ser probado y esperar con paciencia, entonces usted nunca fue ni será bendito con toda bendición espiritual. Aunque afuera tengas un edificio lleno de dinero, nunca tendrás esa bendición. ¿Por qué? Porque usted está esperándose en cosas materiales. ¿Por qué determinas que porque lo que afuera no te va bien, tú no estás creciendo? Esa es la excusa con la que Dios te está enseñando a esperar con paciencia. Al igual, cuando tú renuncies al apego a lo material, Él traerá algo más para que aprendas a esperar con paciencia. No tengas miedo si hoy estás esperando. Aunque pierdas, entre comillas, esto que hoy esperas, ganarás lo más grande. La paciencia que te garantiza en el Señor, que nunca perderás ni te robarán tus bendiciones. 6 pasos para esperar en Cristo. Primer paso, Hebreos capítulo 12. Versículo 1 al 3. Hoy esto es algo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, mientras él estaba siendo golpeado, herido, él no estaba en la carne, él estaba viendo un gozo muy grande. ¿Cuál? El gozo de una humanidad pecadora que nunca hubiera experimentado el amor de Dios. Qué amor tan grande. Muero y sufro para que ellos experimenten lo que yo estoy experimentando en medio de mi sufrimiento. Si no sufres, no experimentas el amor de Dios. Pero revise el primer versículo. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Primer paso para esperar en Cristo: despójese de su pecado y de todo lo que lo estorba, mi hermano. Odio, resentimientos, falta de perdón, amargura, ira, contienda. ¿Por qué la mujer no puede creer en Dios? Porque no le ha perdonado la infidelidad al marido y sigue esperando que cambie. Ni él ni usted podrán cambiar. Es que mi mamá debe cambiar. Es que mi papá debe cambiar. Te frustraste y perdiste. Es que aquel debe cambiar. No, nadie tiene que cambiar. Usted debe perdonar y seguir adelante su proceso. Segundo paso para esperar en Cristo: despójese de su pecado y de todo lo que lo estorba, hasta lo más mínimo. Hasta lo más mínimo. Despójese de su pecado y de todo lo que lo estorba. Llámense cosas internas o externas, incluyendo, hay personas que tienen que despojarse de muchas personas. ¿Se acuerdan cuando Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: que tú no vayas a morir? ¿Qué le dijo Jesús? No me estorbe, quítese de ahí, tengo que sufrir en la cruz. 2, Mateo 24:13. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Segundo paso: sea consciente de su meta por alcanzar. Siga adelante. ¿Quieren ver la meta de camino de vida plena? Allá está al frente. El fruto del Espíritu Santo. Esa es nuestra única meta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 10, 100, 1000, 1,000,000. Pero en el fruto del Espíritu Santo. De fruto. Y todas esas cosas que no sirven para nada llegarán por añadidura. No sea esclavo de lo que no sirve. 3, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan ¿qué? Fruto. ¿Con qué? Escuche, ponga sus ojos en Jesucristo, aprenda solo de Él. Usted está siendo hoy edificado para que usted tenga crecimiento. A mí me gusta ser edificado para que yo tenga crecimiento. Crecimiento lo da solo el Señor a través de las pruebas. Y enseñanza la da el Espíritu Santo a través de la intimidad con su palabra. Si usted no tiene intimidad con la palabra de Dios, nunca va a tener revelación. Podrás comprar toda la cuadra y montar la bodega accesorios, Giselle. Pero si no tiene a Cristo, en vano será. Aló. ¿Qué hay de pecado de tener una bodega completa con un negocio de un hijo de Dios? Ninguno. Es más, para los hijos de Dios son esos negocios, pero dando fruto. Ocúpese de lo de Él y Él se ocupará de lo suyo. Medite la palabra, y para meditarla debe memorizarla, para escucharla en todo momento, para confesarla en todo momento, para vivir la palabra y dar fruto. 4, Primera de Pedro 2:20. Pues
¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Que usted se quede callado cuando lo insultan y lo maltratan por hacer el bien. Crispinos de chocolate. Me dijo, me hizo, me habló, me miró. Por eso tienen que terminar en una cárcel, para que a la fuerza se metan la palabra en la vida. Un hospital, y no precisamente como médicos y enfermeros, sino como pacientes. Porque como se trata de adquirir paciencia, pues sea paciente. Cama 28, piso 3. ¿Y usted por qué está aquí? Para aprender a ser paciente. No, ya es paciente. No. No todo el que está en una cama de un hospital tiene paciencia, aunque lo llamen paciente. Entonces no es un título, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice ahí. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vea solo lo bueno y positivo en medio de la adversidad. Venga para acá. Aquí es donde se descubren los falsos profetas. 5. Santiago 1:12. ¿Qué es lo que le da crecimiento? Lo que le duele. ¿Para qué rechaza las vitaminas de Dios? ¿Para qué se deja engañar de falsos profetas, lobos disfrazados de oveja, que vienen y le dan dulces que le va a producir diabetes? ¿Qué hace la diabetes dentro del cuerpo? Destruye los órganos. Bienaventurado el varón, la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que le ama es el que recibió palabra, que quiere decir, venga para acá, venga para acá. El que le ama es el que recibió de parte de Dios la gracia de venir a la Biblia y memorizar buenos versículos. Después de memorizarlos, la gracia de Dios le hace nacer de nuevo por la palabra. Después de nacer de nuevo, experimentará lo que es fe. Después de que sabe qué es fe, viene la prueba. Después de que está en prueba, nada se le soluciona. Tiene que esperar con paciencia. Cuando crece en paciencia, Dios puede decir, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. ¿Por qué? Porque cumple dos palabras: soportó y resistió. Aprenda a soportar y a resistir para que reciba la corona. La corona de vida que Dios da a los que recibieron fe, prueba y esperaron con paciencia. Ahora, aquella mujer que habiendo recibido fe, que habiendo recibido prueba y está esperando con paciencia, no hay un hombre que a su lado la alabe y la bendiga. Hoy te digo, en la presencia de Dios, Cristo alaba y bendice al Padre por el fruto que estás dando, mujer. Por el fruto que estás dando, al quedarte callada, al cerrar tu boca, al humillarte, al postrarte, al adorarle, al alabarle, aunque te sientes como solo Dios sabe que te sientes. Aplico mi entendimiento que a usted no le sirve para nada. Recuerde siempre, después de la tormenta, la calma llegará. Escuche 3 cosas. En medio de esa situación difícil, un paso esencial, ese 5 para esperar en Cristo, es declarar lo siguiente: 1, esto es pasajero. 2, esto no es el final del camino. Y 3, estoy aprendiendo mi mejor lección. Dicen que los grandes hombres que dejaron marcado cosas maravillosas para la humanidad, lo hicieron en los momentos más críticos de su vida. Beethoven, en el momento más crítico de su vida, escribió la 5ª sinfonía de Beethoven, la sinfonía más famosa de él, y era cuando estaba en lo peor.
Cuando alguien identifica que por la fe tan grande que Dios le ha dado, ha sido metido en una situación que el mundo llama lo peor, abra los ojos, póngase de pie y produzca algo que en el mañana será de bendición para la humanidad. Por eso ese Salmo 143:10 es el que Él ordenó que esté en la tarjeta que se lleva toda persona que llega por primera vez. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Cuando usted sumerge a una persona en el reino con ese versículo, nunca volverá atrás. ¿Sí? 6. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones ¿a qué? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿A qué debo pedirle yo que lo encamine usted? ¿Y a la qué? ¿Y cómo obtuvo paciencia Cristo? Y por eso dijo en Romanos 8:28, tranquilos, ahora todo les ayuda para bien. Usted no cometió ningún error, no falló, yo lo mandé allá para que crezca. Glorifíqueme, glorifíqueme. Cuando le duela mucho, solo diga, a Cristo le dolió más. Vea la cruz, vea el Calvario, vea la corona de espinas. ¿Usted sabe qué es lo que le duele a usted? Que no está viendo lo que su carne le pide. Por eso mucha gente llora delante de un falso Dios. Señor, no veo, y ni va a ver. Y ni va a ver. Porque lo que usted quiere es para los placeres y deseos de su carne. Echeverry, esa platica se perdió. Ojalá lo perdiera todo para que ganara lo que verdaderamente es. Cierre sus ojos, iglesia, colóquese sobre sus pies.